este tiempo, además de a mis familiares y amigos de segundo bachillerato que me han apoyado durante este largo proceso y pues, muchas gracias a todos. Quiero que quede bastante claro los puntos que trataremos a lo largo de la presentación para que nadie se pierda. Entonces, primero os hablaré un poco de la motivación que me llevó a realizar el proyecto y después pasaremos a una parte más tecnológica hablando de cómo llegué a diseñar, construir y lanzar este cohete que veis aquí, que os explicaré un poco más acerca de él. Y por último ya entraremos un poco más en un ámbito más científico, hablando de un poco del término de la estabilidad aerodinámica y qué implica esto en los lanzamientos del cohete. Bien, en primer lugar, como ha quedado demostrado en mi proyecto, que lo veis ahí en la parte escrita, la motivación es un recurso fundamental para que se desarrolle el aprendizaje en los alumnos. Por tanto, intenté enfocar este proyecto un poco más a buscar un área de la ciencia que pudiera mejorar esta motivación y hacer que los alumnos se interesaran más por el aprendizaje de la física en principio, pero además también de otras ciencias como la biología o la química. Por tanto, encontré el término de la cohetería experimental como algo bastante llamativo, porque además también era similar a mis preferencias personales, que básicamente se dedica a lo que es la construcción de cohetes de pequeño tamaño, como el que veis aquí, y pues todo el proceso de construcción y llegar hasta lanzarlos en un entorno abierto. Un poco para entrar en términos un poco casi históricos, ya los que hayáis visto la presentación de Héctor lo entenderéis mucho mejor, que lo ha mencionado todo de forma más clara, pero el primer hombre que lanzó un cohete fue, lo veis aquí, Robert Goddard, en el año 26, del siglo pasado, y realmente fue a partir de ahí cuando se empezó a desarrollar todo lo que es la cohetería, tanto en su ámbito más profesional como en su ámbito experimental, que es el que se centra en esta investigación. Fue luego la Alemania nazi la que realmente empezó a desarrollar los cohetes a gran escala, con este V2 que vemos aquí, y luego la mayoría de sus ingenieros que tuvieron que, tras la caída de Hitler, pues emigraron a la Unión Soviética y Estados Unidos para empezar lo que es la carrera espacial que todos conocemos, ¿no? Entonces también, como ha demostrado en la parte escrita, esta carrera espacial fue la que llevó a la motivación de estudiantes para comenzar a desarrollar proyectos de este estilo y también a la creación de las asociaciones que son referentes hoy en día, que el referente mundial es Tripoli, con la que se ha colaborado durante este proyecto. Entonces decir que la parte práctica del proyecto la realicé en Estados Unidos durante mi año escolar allí y por tanto colaboré con Tripoli Houston, que es su prefectura allí, como ellos lo llaman, y después en la parte que realicé aquí en España ya posteriormente durante el verano también estuve en contacto con Tripoli Spain y con su director José Luis Cortijos, que me aconsejó un poco en términos de la normativa vigente en nuestro país y pues cómo aplicar estos cohetes también en España. Entonces enmarqué unos objetivos iniciales que básicamente pasaban por lo que es diseñar, construir y lanzar este cohete y además también estudiar, como decía, la estabilidad aerodinámica y qué implica esto en los lanzamientos. Y por otro lado también, como digo, quería aplicar esto un poco a la educación, tanto a nivel general como también en nuestro país, incluso en nuestro propio centro. Bien, entramos por tanto en una primera parte que fue la de diseñar lo que es el cohete. Entonces, tras numerosos diseños, llegué a este primer diseño que vemos aquí en pantalla y aquí vemos algunos vídeos del diseño en 3 dimensiones y pues mencionar que este diseño constaba de 5 piezas diferenciadas que vemos aquí, que serían por un lado la nariz superior, que está hecha de poliespan, que podemos ver aquí. Luego tenemos 2 cuerpos, que veis aquí, estos 2 cuerpos de aquí, el cuerpo superior y el cuerpo inferior, una transición central que los une, y después tenemos los alerones, que en este caso están incluidos en el diseño del cuerpo inferior, y además también una cavidad que veis en este diseño de aquí, que sirve para introducir el motor posteriormente. Aquí veis los diseños en 3 dimensiones. Como digo, aquí veis los diseños en 3 dimensiones y su acoplamiento para formar lo que es este modelo. Aquí veis algunas imágenes del proceso de construcción, en el que vemos que todos los materiales son bastante simples, incluso pueden llegar a ser reciclados de otros proyectos, como por ejemplo todos estos tubos de papel fenólico que vemos aquí, que sirven para los cuerpos y para los alerones, y además también, por ejemplo, la lona de nylon, que ahora veréis en el paracaídas interior, y también el tracción central, que se imprime en 3 dimensiones, por tanto se podría imprimir en este centro en cualquier lugar con una impresora 3D. Además, el motor utilizado fue un motor llamado F39T, que se clasifica en una media alta potencia dentro de los motores de la cohetería experimental. Y aquí veis un poco una animación de lo que ocurre en el proceso de combustión cuando se lanza el cohete. Vemos cómo se conecta de forma eléctrica, aquí en estos cables, y ocurre un proceso de combustión bastante rápido, que es la base del motor. Y hay que destacar esta última parte de aquí que vemos que se quema más despacio y realmente tiene una función de producir un espacio de tiempo en el que el cohete siga ascendiendo ya sin ningún empuje, y cuando llega al punto de máxima altura, ese apogeo,
es cuando esa pequeña parte de aquí se acaba de quemar y por lo tanto se produce un gran cambio de presión que lo que hace es que se desplieguen los 3 paracaídas del modelo. Bien, pues aquí vemos algunas imágenes del proceso de construcción en la que me ayudaron algunos compañeros allí en Estados Unidos, también agradecerles a ellos también. Y ya por último, en esta parte tecnológica, un poco destacar los lanzamientos que se realizaron, que fueron 5 y que tuvieron una altura media de 237 metros. Aquí vemos algunos vídeos. La altura máxima fue de 257 metros, lo que es bastante destacable, porque para entrar un poco en contexto, que os hagáis una idea de lo que significa esos 257 metros, el edificio más alto de España son las Torres de Madrid, que miden 249 metros, por tanto superaría ese límite, y para que os hagáis una idea de lo que llega el alcance que tiene este cohete. Y además el tiempo medio fue de 42 segundos. Veis aquí, este cohete sí que es exactamente el que tengo aquí, lo podéis ver, los demás son con el primer modelo que se realizó, pero que tuvo un accidente en el cuarto lanzamiento, y por tanto al romperse un alerón pues pasamos a utilizar segunda opción que también se había desarrollado previamente. Bien, entramos ya en una parte un poco más científica, que es cuando me planteé el estudio de la teoría aerodinámica, un concepto que realmente yo no conocía, pero que encontré algunos estudios que decían que aportaba una gran importancia a lo que es cualquier lanzamiento. Entonces decir que en cualquier cohete, como este de aquí por ejemplo, tenemos 2 puntos de interés, que serían en primer lugar el centro de masas, que está representado por este símbolo, y en segundo lugar el centro de presiones. Bien, en primer lugar el centro de masas es aquel punto sobre el que el cohete produce cualquier movimiento de rotación, es decir, cualquier movimiento en el aire se va a realizar en torno a ese punto. Además, tiene un cálculo muy sencillo, cualquiera lo puede realizar, como por ejemplo con una regla. Vemos aquí cómo el cohete se equilibra, y es en este punto de aquí donde se encuentra el centro de gravedad o el centro de masas. Por otro lado tenemos el centro de presiones, que se define como el lugar donde se aplican todas las fuerzas aerodinámicas, es decir, durante el lanzamiento el cohete sufre la acción de diferentes fuerzas que se representan en forma de un vector fuerza que se aplica sobre el centro de presiones. Además, este vector fuerza mantiene constante su dirección y sentido. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que realmente los movimientos que produce el cohete se producen en un ángulo muy pequeño, y por tanto realmente este vector no consigue cambiar su dirección y sentido, a pesar de que podría parecer lógico que mantuviera la dirección del movimiento, pero en cambio cuando el cohete se mueve el vector sigue apuntando hacia abajo, por así decirlo, y por tanto es bastante útil descomponerlo en sus 2 componentes principales. Entonces vemos aquí una componente que es básicamente esta fuerza giraría en este sentido este vector, y en este sentido con el otro vector, son sus 2 componentes. La primera sería la resistencia aerodinámica, que básicamente lo único que aplica en el cohete sería descender esa velocidad o ese alcance que tiene el cohete. Entonces el empuje, aquí tendríamos el motor, el vector empuje actuaría hacia acá, es decir, haría que el cohete fuera en esta dirección, y en cambio la resistencia opondría ese movimiento y por tanto reduciría la potencia de esa fuerza. Por otro lado tenemos la sustentación, que lo que va a producir es que el cohete vire en torno a este centro de masas que hablábamos antes, y por lo tanto es la fuerza más importante de estudio, ya que permite esa estabilidad o ese cambio en el ángulo de ataque del cohete. En cambio, para calcular este punto, el centro de presiones, se me presentó una dificultad mucho mayor, ya que después de buscar distintos métodos no encontré realmente ninguno que fuera factible de realizar en el aula, como hemos visto con el centro de masas. Por tanto, llegué a la conclusión de que las ecuaciones de Barrowman son las más fáciles o las más factibles de utilizar para este cálculo. Y bueno, veis aquí que realmente no son demasiado complejas matemáticamente, pero sí que requieren muchos cálculos y es muy laborioso de realizar en un aula o por gente que realmente no tenga forma de hacerlo, sino que con un papel y con una calculadora. Entonces, mi idea principal fue diseñar una hoja de cálculo que permitiera el cálculo de este punto con las ecuaciones incluidas, de forma que cualquiera, introduciendo algunas medidas puntuales, pudiera obtener este valor sin necesidad de realizar todos los cálculos. Para esto diseñé esta hoja que veis aquí, en la que introduciendo la posición del centro de gravedad, se mide con cualquier regla, y se mide siempre, es muy importante medirla sobre la nariz superior. Entonces, por ejemplo, se mediría de aquí al punto donde estuviera el centro de presiones, así lo veis en este esquema. En este caso medimos de la nariz superior hasta el centro de masas, en el caso principal eran 408 milímetros. Y luego introduciendo las medidas de las partes del cohete, aquí que son simplemente pues, diámetros y longitudes, cualquiera los puede medir, obtendríamos el valor del centro de presiones, que sería esta segunda medida de aquí. Además, calculando o midiendo el diámetro mayor del cohete, que en este caso eran 56 milímetros,
esta hoja de cálculo de forma autónoma nos da el valor de estabilidad, y en este caso serían 2,73. Pero realmente no llega a explicar qué es este valor y qué significa. Por tanto, para que cualquiera para que se pueda entender, hay que decir que la estabilidad o el valor de estabilidad se define como la diferencia entre estas dos medidas dividida entre el diámetro mayor. Por tanto, como veis en la fórmula, introduciendo las medidas que obtuvimos, se llega a la conclusión de que el valor de estabilidad es de 2,74 calibres. Esto realmente es lo mismo que nos proporciona la hoja de cálculo. Y bueno, destacar que el valor óptimo de estabilidad se encuentra entre 1 y 3 calibres. Por lo tanto, siempre que un cohete tenga un valor dentro de este intervalo, la hoja de cálculo automáticamente se pondrá en verde. Y esto significa que el cohete sería estable para lanzar y no podrían ocurrir accidentes de forma teórica, ¿no? Siguiendo las ecuaciones. En cambio, si el valor que obtuviéramos al introducir las medidas en la hoja de cálculo fuera menor que 1 o mayor que 3, esta parte de aquí se pondría en rojo y por tanto significaría que el cohete es inestable. Todo esto también está explicado en este recuadro de aquí, por tanto cualquiera podría cambiar las medidas entre su cohete para conseguir un cohete que fuera estable y que se pusiera en verde, por tanto esta parte. Bien, vemos aquí también esta segunda hoja de cálculo que está conectada con la primera y que es más como el cerebro de la hoja y por tanto actúa de forma totalmente autónoma, es decir, no necesita ninguna edición y simplemente aquí es donde se aplican las ecuaciones previas y introduciendo los valores de las medidas calcula ese valor final que nos resulta en la primera hoja de cálculo, que es mucho más visual que esta realmente. Tenemos también una tercera hoja que lo que nos proporciona es una herramienta más analítica de cómo variaría el valor de estabilidad en esta columna según el cambio de distintas medidas. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver que está cambiando el valor de la medida A, que en este caso es la altura de los alerones, y la varía descendiendo de 2 en 2, por ejemplo 80, 78, etc., hasta llegar a un valor de 20 milímetros. Y esto nos proporciona distintos valores de la estabilidad manteniendo todas las demás medidas constantes. Esto además nos proporciona unas gráficas que permiten optimizar el diseño en distintas medidas. Por lo tanto, esto es muy útil si queremos llegar a un valor que esté entre ese 1 y 3 de la estabilidad, esos calibres. Podríamos utilizar estas gráficas para encontrar el valor más óptimo de cualquier medida del cohete. Además, bueno, entrando ya en la parte final de esta presentación, voy a destacar las conclusiones que he obtenido. En primer lugar, decir que el presupuesto de este tipo de proyectos es bastante asequible, ya que aquí podéis ver el presupuesto de construcción que se reduce a 74 euros, más esos 50-60 euros dependiendo del tipo de motor que se sumarían a este precio. Por tanto, siempre van a estar debajo de los 200 euros, lo que además incluye el aprendizaje de un grupo de personas y por tanto permite a los alumnos también trabajar en equipo y aprender a construir y diseñar el cohete de forma también colectiva. Por lo tanto, como digo, es un presupuesto bastante asequible en todos los casos. Además, también concluyo que la estabilidad aerodinámica, a pesar de que yo no me parecía tan importante previamente este proyecto, es fundamental para cualquier lanzamiento, ya que de no calcular este valor, pues podríamos obtener accidentes, como he dicho, y por lo tanto se necesitan introducir herramientas similares a las que he diseñado para poder calcular el valor de forma mucho más fácil y sencilla. Y en tercer lugar, decir que, como una conclusión más personal casi, que la cohetería experimental es una herramienta muy llamativa, ya que, como yo he podido comprobar y como además los compañeros que me ayudaron también me dijeron, es algo que realmente aumenta la motivación de los alumnos y por tanto los motiva a aprender más en este sentido de forma más visual y por tanto queda demostrado un poco el objetivo secundario de esta investigación, y sería aplicar este proyecto en la cohetería experimental, o sea, en la educación.